Hola, soy Luis Fon. Bienvenidas y bienvenidos a Business Geek, un podcast donde hablamos de tecnología y negocios, para todos aquellos que quieran sacar el máximo a este mundo digital donde vivimos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Business Geek. Hoy a las 10:30 de la noche con Vanessa Palmer, cofundadora de Sportix. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué es Sportix? Vale, bueno, pues Sportix es un software en la nube que facilita el trabajo a los organizadores de eventos deportivos combinado con una red social de jugadores. Lo que hacemos en Sportix es que ponemos a disposición de estos organizadores un software para que puedan organizar torneos y ligas, gestionar el día a día de las competiciones y promoverlo también a un público segmentado. Y eso, a ver, corrígeme si me equivoco, porque seguramente voy muy errado, pero ¿eso no se puede hacer a mano o con un Excel? Bueno, pues realmente hoy en día nosotros lo que vimos es que las competiciones deportivas la gestión deportiva en general estaba muy poco informatizada y efectivamente los organizadores perdían muchísimo tiempo con el Excel, con mails, papeles, llamadas, digamos, sin tenerlo todo en una misma herramienta. Y entonces ahí pues nosotros pensamos, bueno, si tenemos estas herramientas avanzadas en nivel de Internet y no podíamos utilizar las nuevas tecnologías para mejorar esta gestión deportiva, y es así como pensamos en Sportix. Vamos, que se estaba haciendo de una forma muy manual y rudimentaria hasta ahora. Exacto, sí, y al final nosotros lo que pretendemos es mejorar esta gestión, ¿no? con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Puntos, ¿no? Primero que es un software, lo que decimos un one-stop shop, ¿no? Que lo tenemos todo en uno, todo en una misma herramienta, porque así no tienes que usar ni Excel, ni mails, ni papel. Además también es una solución integral, porque puedes gestionar el evento de principio a fin. Entras en la página, creas el torneo, gestionas los resultados, las convocatorias, inscripciones, todo dentro del mismo software. Además también hemos desarrollado unos algoritmos que tienen en cuenta las preferencias horarias de los jugadores, las pistas que tienes disponibles, un montón de variables para facilitarle mucho el trabajo al organizador, y le conseguimos ahorrar hasta un 80% del tiempo que le emplea en la gestión del torneo. Además, es un software SaaS, es un software as a service, el usuario paga por uso, no tiene costes de instalación y además tenemos planes que se adaptan a cada perfil de usuario, con lo cual lo puede utilizar desde un organizador que está haciendo un torneo de forma puntual pequeñito hasta una federación o una entidad mucho más grande. Y luego también, por último, como además tenemos la parte de la red social, esto le aporta también mucho valor, porque tenemos en el mismo espacio a todos los agentes de las competiciones, ya sea los organizadores, los jugadores, las marcas, con lo cual también se le aporta más valor a todos los usuarios. ¿Y por qué tengo que utilizar Sportix si hay otros productos de la competencia que aparentemente, y digo aparentemente pero tampoco he probado muchos, hacen lo mismo? Porque básicamente la competencia que hay a día de hoy en España tiene otro enfoque y además no hay un líder, ¿no? consolidado. Esto es un sector emergente. La mayoría de las empresas que están en el sector se han creado en estos últimos años. Es un sector que últimamente pues se está empezando a ver movimiento, ¿no? Se ha detectado esta necesidad, y nosotros lo que vemos es que hay como dos grupos de competidores, ¿no? Unos que se centran más en el usuario, en darle una red social, y creemos que hay falta, no llegan a cubrir todas las partes. Y luego hay otros competidores que lo único que se tratan son de algunos softwares de RPs, de gestión de clubes, que son más caros, son poco escalables. Entonces nosotros al final lo que hacemos es posicionarnos un poco en el centro con este software SaaS, con las ventajas que te he comentado, y además integrar la parte del jugador, que pensamos que entonces le aporta más valor también a todo el ecosistema. Bueno, suena muy bien. ¿Qué recomendarías a alguien que quiere usar Sportix? ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues muy fácil. Puede entrar en la web, que es www.sportix, que es sportics.com, y allí en el apartado de
puede activar una prueba gratis, porque el software lo pueden probar durante 15 días. Y además durante esos 15 días, en cualquier momento que necesiten soporte nuestro o que les expliquemos cualquier cosa, pues nos pueden contactar, les podemos hacer una demo para el servicio. Nosotros, nuestra vocación es que cualquiera que entre y que quiera probar el software, que poderle dar el mayor soporte posible. Muy bien. Bueno, ahora entramos en la segunda parte de la entrevista. Como digo yo, a la primera parte os dejo que vengáis a vender vuestro libro y en la segunda lo que hago es entrar un poco en temas más personales de cómo ser emprendedor. Cuéntanos un poco tu historia, porque tú vienes del mundo corporativo, pero corporativo. Corporativo total, sí. Bueno, yo la verdad que yo he trabajado toda mi vida en banca inmobiliaria, gran empresa, con proyectos de millones y millones de euros, pero la verdad que siempre había tenido el gusanito pues de hacer algo diferente, ¿no? Y fue pues yo vivía en Holanda, me vine en 2008 a Barcelona para hacer el máster de IES, el Executive, y ahí pues es cuando empecé a tener un poco de contacto con todo el tema de emprendeduría y de startups a través de, gracias a algunas de las clases de IES, y fue allí un poco cuando me salió esta vocación o descubrí cuál era mi pasión, ¿no? Que era pues pensar en tener un proyecto mío y en poder emprender. Con el tiempo, la verdad que así de momento pues tampoco yo sabía muy bien en qué, ¿no? O en qué emprender, y fue un poco también pues de casualidad, ¿no? Lo que yo digo, bendita serendipia, que fue eso, ¿no? Un poco de casualidad. Un día recogiendo bolas tras una clase de pádel, comentando después del partido, pues se nos ocurrió esta idea por un problema, por una vivencia personal, ¿no? Que yo también jugaba pues a pádel a nivel amateur, mi entrenador pues también organizaba torneos, y un poco pues vimos esta necesidad y decidimos probar suerte con esto, ¿no? Y así fue un poco como empezamos. Bueno, ¿y tú qué has podido comparar los dos mundos, el corporativo y el de emprendedor, el de manejar miles de millones y el de tener problemas con una caja de pequeñita y que no te llega a final de año? ¿Es tan duro como dicen ser emprendedor, emprendedora? Es diferente porque, al final, si estás haciendo algo que realmente te gusta, que es tu pasión, yo al final con esto me divierto, ¿no? Para mí no es como estar haciendo un trabajo. Sí que es verdad que por ejemplo, a veces cuando me preguntan, pues hago precisamente este símil, ¿no? Que muchas veces a lo mejor con el presupuesto que hemos tenido en Sportis para un año de trabajo de desarrollo era casi lo que subía una minuta de un abogado de un bufete de estos conocidos por redactarnos todo una documentación de una operación de financiación, ¿no? Entonces es un poco como los dos mundos, ¿no? Que en el mundo de corporate 100.000 euros no es prácticamente nada, y para una startup puede ser una ronda de inversión, ¿no? Y esto es algo que siempre me ha chocado bastante. Pero luego a nivel de el poder tener un proyecto donde tú y tu equipo decidís qué es lo que queréis que pase, llevarlo a la práctica, y sobre todo también poder tener una visión más generalista y de poder controlar todo un proceso, ¿no? Normalmente cuando estás en corporate sueles estar más en procesos departamentales más estructurados, o que no tienes una visión global de lo que es el negocio, y en las startups la verdad que esto sí que te permite tenerlo, y yo creo que es algo muy, muy bueno y de lo que aprendes mucho, ¿no? Y en tu caso como emprendedora, ¿cuáles son los principales problemas que tienes que solventar? ¿Qué vallas te encuentras en esa carrera de obstáculos que es ser emprendedor en el día a día? Bueno, pues es que hay de todo, porque como te decía, como al final tienes esta visión general que estás en todos los campos, igual un día estás apagando fuegos que tienes que firmar un tema de un contrato y tienes que ir a la gestoría por un tema, como que luego estás negociando hablando con un inversor, como que luego al cliente se le ha caído la página y tienes que buscar. Es que al final te sale un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que claro, una de las cosas con la que los emprendedores, sobre todo cuando estás empezando, pues tienes que tener más controlado es la caja, ¿no? O sea, cómo me voy a financiar cada mes, qué caja entra, qué caja sale, y el captar clientes, ¿no?
Es un poco, yo creo que es ahí el enfoque que más tienes, ¿no? ¿Y no tienes la sensación de que a veces estás manejando un montón de bolas en el aire como si fueras un malabarista y que siempre se te va a caer alguna? Sí, a veces el problema es cuando se te empieza a caer una por aquí y otra por allá y no llegas a cogerlo todo. Sí, no, la verdad que a veces vives como en la cresta de la ola constante, ¿no? Que tienes que ir corriendo estás como con una tabla de surf, ¿no? Que tienes que tener cuidado para no acabar cayéndote. Sí, o sea, de hecho, quien no le guste, quien busque monotonía y una estabilidad, que no se ponga a emprender, ¿no? Eso, bueno, pero bueno, es la parte divertida, ¿no? También. Bien. ¿Y realmente tú crees quiero que sí, porque la forma que te expresas, crees que todo esto vale la pena? Sí, claro. Hoy por hoy la verdad que sí que por ahora sí que vale la pena. Y a ver, nosotros acabamos de empezar y estamos todavía muy muy lejos de poder decir que tenemos un proyecto consolidado. Pero sí, hoy por hoy ha valido la pena y al final acabe saliendo o no saliendo a futuro el proyecto, todo lo que has aprendido, la gente que has conocido y todo lo que te aporta tanto a nivel personal como profesional, pues es muy bueno, ¿no? O sea que sí, por ahora sí. Bueno, y Sportix está en una aceleradora que es Connector. Entonces, bueno, ahora se han puesto de moda las aceleradoras, yo creo que es una buena moda, pero venga, va, sin decir nombres y ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es el peor consejo que te han dado tus mentores y cuál es el mejor? A ver, el peor, yo creo que siempre nos decían que de entrada nosotros teníamos un problema con el equipo porque no teníamos el equipo fundador perfecto desde el momento cero. Y bueno, sí, es cierto, ¿no? Porque nosotros empezamos que no teníamos la pata técnica dentro del proyecto, pero sí que es verdad que si tuviéramos que haber empezado, o sea, esperado a empezar a haber tenido todo el equipo completo, estaríamos mucho más atrasados, ¿no? Durante el periodo, pues al principio fuimos más lentos de lo que deberíamos haber ido, pero también nos sirvió para aprender mejor del mercado y también conocernos mejor como equipo, ¿no? Entonces, bueno, ese digamos el peor. Y el mejor es que, jolín, es que hay tantos, porque cuando cuentas con un equipo de mentores que son gente top, que te están apoyando cada día, la verdad que es difícil, sería difícil elegir cuál ha sido el mejor consejo, ¿no? Por citar algunos ejemplos, sí que es verdad que yo desde que emprendí, más en mi caso viniendo del corpo y donde normalmente estabas acostumbrados a trabajar con unos presupuestos muy altos, todos estos consejos a la hora de conocer primero a tu cliente, sal del edificio, empieza pequeño, a probar, pues toda esta parte, bueno, al final un poco la metodología Lean, ¿no? Y Agile, pues fue algo que desde el principio nos ha ayudado bastante. Un gran método, Lean, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y ahora pensando en los emprendedores que nos escuchan, que son bastantes, ¿qué consejos les darías? Es decir, ¿qué es lo que tú les dirías que a los que están empezando, los que están emprendiendo, los que vienen de un trabajo estable o los que simplemente han salido de la universidad y ahora creo que ya es hasta un 30% de gente que sale de la universidad y quiere emprender? Hace unos años no era así, pero ahora ya estamos en ese tercio. ¿Qué consejo les darías a los emprendedores nuevos que están empezando? Pues mira, primero de todo, cuando hay en general, cuando estás empezando un recelo a hablar de tu proyecto, de tu idea, ¿no? Y la verdad que se repite mucho, ¿no? Y yo creo que, bueno, a todos nos ha debido pasar, pero yo primero les diría que no tengan miedo, que yo creo que el hablar con la gente, el asistir a eventos de networking, comentar tu idea, testearla con la gente, que te den feedback, todo esto te ayuda primero a saber si realmente lo que estás planteando tiene sentido antes de empezar a meter ni un duro, y luego también porque te puede ayudar pues a conseguir posibles compañeros de viaje, clientes, proveedores, ¿no? El hablar de tu proyecto con el resto.
Y bueno, yo que hemos estado en Connector, pero también anteriormente estuvimos en Business Booster, el pasar por una aceleradora, sobre todo en los primeros momentos, te ayuda también mucho a definir tu proyecto, pero también a nivel de networking, contactos y posibilidades, ¿no? La verdad que yo creo que es algo muy bueno. Bueno, ¿tú recomiendas entonces pasar por una aceleradora? Porque estás súper acelerada, ¿no? Tienes un máster en aceleradoras. Tengo un máster en aceleradoras. Sí, sí. Sí, no, sí, yo la verdad que lo recomiendo totalmente. Sí que es verdad que recomiendo que cada uno en su momento mire qué es lo que necesita, en qué momento está, porque no todas las aceleradoras son iguales y para cada necesidad pues habrá una aceleradora que le encajará más con su perfil. Pero sí, cualquiera, al final el mentoring, el coger y que gente que ha pasado por esto seguramente más de una vez y que tiene el expertise y los conocimientos como para apoyarte, pues siempre es muy bueno, ¿no? ¿Qué más de bueno te da una aceleradora? Porque lo has comentado, y has dicho que los mentores, que estás muy contenta de ellos. ¿Qué más te aporta una aceleradora? Bueno, pues contactos, visibilidad. En algunos casos, algunas aceleradoras te dan dinerillo, te dan inversión. Sobre todo esto, ¿no? O sea, formación, contactos, bueno, te dan unas instalaciones, porque también al principio, cuando estás empezando con el proyecto, el que te pongan en un sitio que tienes una oficina, pues que estás también y también el ecosistema que se crea también con el resto de aceleradas. Esto también es muy importante, el final, sobre todo la parte muy humana, ¿no? De las aceleradoras, destacaría yo que aporta mucho. Esto lo comentáis todo, porque Pera Codina también fuera de micro comentó que una de las mejores cosas era que la gente con la que estaba rodeado, porque al final es un ambiente tan positivo y de gente tan trabajadora y que todo el mundo está luchando, que eso contagia y todavía te da más fuerzas, ¿no? Muchísimo. Bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros con Compite hemos empezado, aparte que estamos buscando oficina también juntos, hemos empezado una iniciativa también allí en Connector de hacer workshops de equipos, ¿no? O sea, cross team, donde nos juntamos, pues por ejemplo este viernes tenemos el siguiente workshop, nos vamos a juntar diferentes emprendedores del negocio SaaS para comentar temas que nos pueden apoyar a todos, ¿no? O sea, al final, esto seguramente, si simplemente estás tú en una oficina solo, pues no se acaba creando este ambiente y este espíritu de ayudar, ¿no? Porque lo que sí que es verdad que en el mundo startup, que los emprendedores tendemos a ayudarnos bastante entre nosotros. Yo creo que este espíritu es muy típico del sector startup, ¿no? Del apoyarte unos a otros. Es muy bueno. Me parece buenísimo, me parece excelente. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa para acabar la entrevista? ¿Hay algún consejo que te hayas dejado, algo que le quieras comentar a la gente corporativa que no sabe si emprender o no emprender? Porque yo lo he hablado con mucha gente que estaba en el mundo corporativo y muchos de ellos tenían ganas de emprender y tenían sus ideas. ¿Qué se ha de hacer para dar este salto? Porque tú eres un buen ejemplo. Claro, aquí muchas veces el problema es que cuando estás en el mundo corporativo, como lo tienes todo como medio solucionado, el dar el paso de cambio se te tiene que... O sea, al final a mí eso se me cruzó un poco por delante la oportunidad y dije, bueno, pues me subo ahora, ¿no? Les daría tanto a ellos el consejo como lo que os decía antes a los emprendedores. Si tienes esta inquietud, sal a la calle, ves a eventos, habla con gente. Si realmente es algo que te apasiona, sal de tu zona de confort y empieza a moverte, ¿no? Sería un poco el consejo. Y eso. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Vanessa, ha sido súper interesante y bueno, esperamos volverte a oír en Business Geek en breve con otros temas, por ejemplo, software como servicio que trataremos en las próximas semanas. Pues yo encantada de estar contigo cada vez que me llames. Muchas gracias, Luis, por invitarme al podcast de hoy, que ya se nos ha hecho un poquito tarde y hasta estas horas de la noche estamos aquí hablando. Muchas gracias y nada, hasta otro día. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora, como siempre, os dejo con los datos de contacto. Y aquí finalizamos este podcast. Podéis encontrarme en mi página web www.luisfon.com, en mi Twitter, luisfon, cuidado que este Luis va con 2 L's, y en mi email luis@luisfon.com. Hasta pronto.